días, profesor. Buenos días y gracias por la entrevista de hoy. Vamos a hablar acerca de los acompañamientos áulicos. El profesor Pedro Francisco Flores, coordinador pedagógico en la escuela de Cabilla, tengo entendido, profe. ¿Cómo se siente? Todo bien, profe. Primeramente, buenos días. Gracias por nuevamente darme la oportunidad de compartir un poco de mis conocimientos y experiencia con usted y con su grupo. Sí, es un gracias. orgullo para mí. Gracias a usted por aceptar siempre nuestras peticiones. Vamos a comenzar de una vez con nuestro tema de acompañamiento áulico y con la primera pregunta para saber cómo es su accionar en el diario vivir de la educación allá. Bueno, La primera pregunta que tenemos es, ¿qué instrumentos de evaluación utiliza usted para realizar un acompañamiento áulico? bueno, utilizamos, en mi caso particular, utilizo prácticamente tres instrumentos. Lo primero es un diario reflexivo, en donde por primera vez yo voy a observo al docente y en eso recojo cuáles son sus fortalezas y los aspectos que debe de mejorar. También utilizo lo que es una lista de cotejo. Particularmente esa lista de cotejo viene emanada desde el Ministerio de Educación, donde toman en cuenta algunos elementos que si se observan o no durante el proceso pedagógico. Y también, ya por último, el tercer instrumento que yo utilizo es una escala estimativa que también viene directamente del Ministerio de Educación. Básicamente, los instrumentos de evaluación vienen con parámetros previamente establecidos desde el Ministerio de Educación. ¿Y qué información, por ejemplo, cuál es el instrumento que usted más utiliza en la escuela directamente? Bueno, es que se utilizan todos, porque todos son importantes. Normalmente en mi caso particular, yo utilizo más el diario reflexivo. ¿Por qué? Porque el diario, como su nombre lo indica, el diario reflexivo permite reflexionar al maestro sobre su práctica pedagógica y no es tan metódico. Ahora bien, desde la sede, el que más yo utilizo es la escala estimativa, porque es una ficha que recoge casi todas las informaciones del proceso, como son la organización la organización del aula, la ubicación del aula, los momentos que utiliza, la aplicación que el docente tiene en cuanto a su planificación. En fin, tiene una serie de elementos organizados que son de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué información directamente recoge eso? O sea, ¿cuáles preguntas usted puede recordar que usted le hace a los maestros en esos instrumentos? Bien, miren, normalmente las preguntas están vinculadas a lo que es la aplicación de la planificación y el uso de los momentos. Si hay una relación entre lo que planifica el docente y lo que ejecuta el docente, si utiliza los recursos, si las estrategias son adecuadas, al grado y a los estudiantes, qué tipo de recursos utiliza, cómo organiza a los estudiantes, el tiempo, las actividades iban acorde, cómo evalúa el proceso, la parte de la evaluación del proceso. Es decir, es un recorrido de todo el quehacer pedagógico, de todo lo que uno debe de hacer en el momento cuando tiene un grupo de estudiantes. Bien. Entonces, luego de conocido eso, me gustaría saber qué usted hace luego de observar un acompañamiento áulico. Bueno, después que yo observo una clase, se procede a lo que es un diálogo reflexivo con el docente, donde uno primero
debe de transmitirle confianza al docente, porque tampoco somos acompañantes, y como acompañante la idea es que el proceso pedagógico se lleve de la manera más eficiente posible. Y solo se logra eso cuando usted tiene un vínculo de confianza con el docente, cuando usted es una persona que el docente lo ve como alguien cercano a él, que no busca la manera de cómo satanizarlo, sino que entienda que el acompañante es su amigo, es su compañero de trabajo, ¿verdad? Que busquen soluciones al proceso. Entonces, por eso lo primero que nosotros hacemos es esa parte, sentarnos con el docente, hacer una interacción con el docente donde uno le pregunta cómo se sintió en la clase, cómo se sintió, qué tal le pareció su clase, cómo él evalúa su clase, cuáles aspectos él piensa que tiene que mejorar en la clase. Es decir, es llevar, en ese diálogo lo que se pretende es que uno llevar al docente a una autorreflexión de su práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva al docente a ese proceso de autorreflexión, él mismo se pone como reto superar las debilidades que él mismo observó en el proceso. Ya luego ahí comienzo diciéndole cuáles fueron las fortalezas que encontré durante la observación, y además de eso, ya después que yo lo elevo, entonces no le digo que tiene debilidades, eso jamás, sino le digo tienes aspectos a mejorar. Ya esos diálogos normalmente yo lo hago en compañía con mi orientador, con la orientadora del centro educativo, la licenciada Dania Rosario, y de hecho también ella me acompaña a hacer esos acompañamientos con los docentes y también con el director. Es decir, nosotros, el equipo de gestión de nuestro centro educativo, trabaja unido en ese sentido, porque hay pequeños detalles que quizás yo no lo veo, pero que ella lo ve, siempre y cuando esos detalles vayan en mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que no se vea como que uno está satanizando al maestro, ni que se vea como una persecución, que vean que vean que en sí lo que queremos es la mejora de la educación, y que el maestro obviamente con eso asuma su compromiso. La finalidad es mejorar la calidad educativa de los centros que nosotros trabajamos. Exactamente. Bien. Entonces, ¿cómo apoya usted a los docentes para favorecer la eficacia de los procesos enseñanza-aprendizaje? Okay. Lo primero es que como coordinador y como parte del equipo de gestión uno tiene que tener conocimiento de lo que es el currículum sobre todo. El currículum es la Biblia la Biblia del maestro. El currículum para nosotros los docentes viene siendo como la Biblia para los cristianos. ¿Por qué razón? Porque ahí es que nos mandan todo, ahí no es que nos mandan todo. Normalmente nosotros nos apoyamos orientándolo a los docentes sobre el uso de estrategias. También, si por ejemplo uno observa durante ese acompañamiento que el maestro tiene muchas debilidades en el proceso, entonces lo que uno hace es que uno prepara una clase modelo donde él vea, donde se utiliza, donde no como un tono, porque recuérdese que mi área de formación es matemática, y que de vez en cuando yo le digo a la profe de matemática, profe, yo quiero dar una clase, pero para no perder el hábito de la enseñanza. Y así los muchachos no lo ven, que cuando yo entro a aula, no, que el profe no sabe dar clase, sino que yo lo invito, a veces hago esas demostraciones de una clase, le oriento sobre todo, mira, en el primer momento yo te recomiendo que tú puedas hacer esto, ya en el segundo momento vamos a hacer esto, en el tercer momento vamos a trabajar esta parte, yo te recomiendo que lo hagas así, y vamos trazándonos metas paso a paso, porque recuerde que siempre nosotros tenemos cosas que mejorar, porque nosotros no somos perfectos, somos seres perfectibles. Que la experiencia nos va ayudando, bueno, pero ya eso es otra cosa. Hay que ir caminando para uno ir aprendiendo. Exactamente. ¿Qué instrumentos, profe, utilizan sus docentes para evaluar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes? Bueno, todo depende
Bueno, el tipo de instrumento que utilizan los docentes, todo depende de la unidad de aprendizaje que el docente esté desarrollando y del área también. Entonces, normalmente mis docentes utilizan lo que son los portafolios, utilizan lo que son las rúbricas, la lista de cotejo. Esos son los tres instrumentos que ellos más recurren. ¿Cuál de esos usted a su juicio personal recomendaría más de esas herramientas? Bueno, yo recomendaría personalmente la rúbrica. ¿Por qué? Porque la rúbrica es una parte que me permite a mí ir evaluando paso a paso el avance de mis estudiantes. Aunque obviamente el portafolio ya es la evidencia, es la manera tangible de lo que los estudiantes están produciendo. Pero personalmente me declino por la rúbrica. Es más abarcadora y me va dando un resultado paso a paso. Son buenas las dos. A mí me gusta, como usted dice, a mí me gusta la rúbrica, pero el portafolio deja evidencias tangibles y visibles. Claro, entonces, claro. Es bueno entrelazar ese tipo de herramientas para uno lograr una mejoría. Por eso le digo, porque si por ejemplo vamos a trabajar en el área de ciencias sociales y el área de ciencias sociales me está trabajando a mí lo que es vamos a decir, la geografía dominicana, ¿verdad? Qué bonito se vería que la presentación de la unidad de aprendizaje final sea que me elaboren una maqueta, tomando en cuenta, por ejemplo, los recursos hidráulicos, los recursos montañosos del país. Ahora bien, en un portafolio, ya ahí eso es contraproducente, que usted no va a entrar en una maqueta, entonces ya ahí entraría lo que es la parte de la rúbrica para evaluar el proceso. Por eso le digo que la elaboración y aplicación de instrumentos va a depender de la asignatura y del tipo de unidad de aprendizaje que se esté desarrollando, porque no siempre va a ser factible la rúbrica. Claro. También es bueno ver la producción de los estudiantes. Bien. Entonces, profe, dentro de ese marco de acompañamiento, ¿qué dificultades ha detectado usted en la práctica pedagógica de sus docentes? ¿Alguna que usted pueda resaltar y que usted haya podido reforzar o tratar de cambiar en la práctica? Porque para eso estamos, para cambiar. Para cambiar, no, para hacer sugerencias, ¿verdad? Porque yo hago una sugerencia, ¿verdad? Como seres humanos, somos agentes de cambio. Me refería a eso, no a que cambiemos personas. No, pero usted sabe que hay personas que no asumen el cambio, porque usted sabe que en ocasiones hay docentes que tienen su orgullito, no, porque yo soy profesional, esto hay que asumirlo con humildad. Hay un filósofo que dice que el que no cambia desaparece, el que no se adapta desaparece, simplemente. La educación va a cambiar. Exactamente. Por ejemplo, una dificultad que yo me he encontrado es que yo tenía un docente que él lamentablemente no escuchaba para cambiar, escuchaba para responder. Entonces ahí tuve que comenzar a salirme de por debajo profundamente y he logrado un cambio significativo con ese docente. Ahora bien, la parte más común que he encontrado mayor debilidad es en la parte del tercer momento, en el cierre pedagógico. ¿Por qué? Porque muchas veces el maestro entiende que el cierre pedagógico es elaborar preguntas de metacognición solamente, ¿verdad? Y no necesario. Eso es una parte, ¿verdad? Pero el cierre pedagógico es donde ya básicamente el maestro puntualiza los elementos importantes que quiere que el estudiante lleve presente en esa clase, ¿verdad? Además de eso, ahí le permite evaluar si se cumplió o no con el propósito del día, y además de eso, en la parte ya de la metacognición, es que permite que sean los mismos estudiantes que hablen y que se expresen si ellos se sienten convencidos o no de que lograron con ese propósito. Yo creo que esa es la dificultad mayor que me he encontrado en los años que tengo como coordinador pedagógico, es esa debilidad en el asunto del tercer momento del cierre pedagógico.
Es una parte que la hace el docente y otra parte que la realizan los estudiantes. Y solamente se queda en la realización de los estudiantes. ¿Y qué medidas, profe, qué medidas o qué herramientas usted ha utilizado para, ¿cómo le digo? Para reforzar, para tratar de modelar esa forma de esos cierres pedagógicos en esos procesos? Así mismo, haciendo un diálogo con ellos, hablándolo, concientizándolo, ejemplificándoselo, porque no crea que a mí me gusta dar clase, me encanta, esa es mi pasión, y en fin, eso es lo que yo hago, ejemplificárselo, predicarle con el ejemplo. Sí, no, y parte de eso, crearle las herramientas, darle las herramientas, las estrategias. Eso es importante. Claro, porque a veces se escuchan muchos teóricos que hablan de, no, esto hay que cambiarlo, ¿verdad? Pero no dicen cómo cambiarlo. ¿Me entiendes? Ese es el tip del asunto, que yo pueda hacerle sugerencias de cómo poder hacer las cosas y colaborar con ellos, porque esto es un proceso de todo. Sí, no, y lo importante en la educación es el seguimiento día a día, la constancia, la persistencia, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo es súper importante. Y reforzar esos valores educativos. Más que todo el trabajo en equipo, sin lugar a dudas, eso es lo más importante, el trabajo en equipo, pero que en ese equipo cada quien tenga definido cuál es su rol y saber que todos somos importantes en el equipo, porque si